Ecuador a las puertas de un acuerdo de protección de inversiones con la Unión Europea. En un emotivo encuentro, el presidente Correa se reúne por primera vez con ecuatorianos residentes en Alemania. Ecuador y Alemania firman acuerdo para fortalecer intercambio científico y transferencia tecnológica. Banco Central deslinda responsabilidades por ilícito cometido en la alcaldía de Riobamba. Quito festejará 35 años por la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Un saludo cordial a las amigas y amigos del Ecuador y el mundo. Soy Diana Jacome y les invito a que se enteren cómo avanza la patria, aquí en el informativo El Ciudadano al Día. El presidente Rafael Correa manifestó la posibilidad de firmar un acuerdo de protección de inversión con la Unión Europea. Lo dijo luego de una reunión oficial con la canciller de Alemania, Angela Merkel, con quien también trató otros temas de interés bilateral. El mandatario Rafael Correa se reunió la tarde de hoy, 17 de abril, con la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, como parte de la visita oficial que efectúa estos días a la República Alemana. Fue recibido con ceremonia de honores y mantuvo una cita privada con la alta funcionaria. En este marco, puso sobre el tapete la posibilidad de firmar un acuerdo de protección de inversiones con la Unión Europea. La Constitución ecuatoriana, las leyes, etcétera, garantizan en forma absoluta la seguridad jurídica de las inversiones y, les insisto, hay la voluntad política de firmar un acuerdo, pero con la Unión Europea para protección de inversiones. También explicó que durante el encuentro, Ecuador ratificó la decisión política de firmar un acuerdo comercial con el grupo de países. Las negociaciones con Ecuador han tenido que ser más cuidadosas, por obvios motivos. Ecuador no tiene moneda nacional. Si no tenemos moneda nacional, lo único que nos queda para controlar potenciales desequilibrios externos es la política comercial. Por eso hemos conversado con la señora canciller para dar un impulso político definitivo a nuestros delegados para que ya se cierre el acuerdo y podamos firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Merkel, por su parte, afirmó que se necesitan condiciones jurídicas buenas y destacó la situación actual del Ecuador. Yo creo que nuestras relaciones económicas solamente tienen la posibilidad de incrementarse porque las tasas de crecimiento del Ecuador son muy buenas. Ecuador tiene el propósito de renovar su infraestructura y nos gustaría mucho que la empresa privada alemana pudiera participar en ello, tal como ya contamos con una cooperación al desarrollo fiable desde hace muchos ámbitos, tanto el ámbito del turismo como los ámbitos de energía renovable. Vemos buenas posibilidades de crecimiento. Previo a esta cita, el jefe de Estado se reunió con el presidente del Parlamento Europeo, Norbert Lammert, y con el alcalde de Berlín, Klaus Wowereit. Una apretada agenda cumplió el presidente de Ecuador, Rafael Correa, durante su visita oficial a Alemania. Entre otras actividades, sostuvo entrevistas con representantes de medios de comunicación y audiencias con autoridades parlamentarias. Grandes expectativas despertó en la prensa alemana la llegada a Berlín del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Presidente Rafael Correa es considerado como un presidente novedoso que trata de crear un camino hacia una vía innovadora. Y concretamente puedo decir que es en políticas de educación, en políticas de cooperación. Es difícil. Pero ahorita todo lo que es así que la entrevista concedida a NTV fue el primer punto de la agenda cumplido por el jefe de Estado este miércoles. A nosotros no nos gusta mercantilizar las relaciones bilaterales. Por supuesto, el comercio es algo importante, más aún con una potencia industrial y comercial como Alemania. Pero no es el único objetivo, es estrechar lazos bilaterales en muchos otros aspectos, cooperación, visiones políticas, experiencias, intercambio de experiencias. La integración europea es un gran ejemplo para América Latina. Pero como le decía, también, por supuesto, la parte comercial es importante, la parte de inversiones.
Enseguida, mantuvo una audiencia con el Instituto de Cambio Climático de Potsdam. La lógica de la propuesta de Yasuni Tete es impecable. Es análoga a lo que ya se está haciendo en otra dimensión. Por ejemplo, Kioto, ¿no? Se quiso extender y compensar para no talar el bosque. Un país que tiene derecho a talar su bosque es compensado para no hacerlo. Es perfectamente análogo a un país que tiene derecho a sacar su petróleo y es compensado para no hacerlo. Más tarde, el mandatario ecuatoriano fue recibido por Norbert Lammert, presidente del Parlamento alemán, quien lo invitó a recorrer las instalaciones del emblemático edificio, donde se guarda una parte de la historia de este país europeo. A toda Europa realmente estamos muy contentos de esta visita, qué amable la gente alemana, qué amable las autoridades, con qué cariño nos han recibido, nos sentimos muy bien. Posteriormente, Klaus Wowereit, jefe de gobierno del Estado Federado de Berlín y alcalde de la ciudad, lo esperaba en el municipio. A pesar del cambio de horario, el mandatario ecuatoriano no ha parado un instante, ha copado su agenda de actividades con el fin de fortalecer las relaciones entre ambos países. En medio de un emotivo encuentro matizado de manifestaciones culturales, el primer mandatario Rafael Correa se reunió por primera vez con la colonia de ecuatorianos residentes en Alemania. Llegaron de todas partes de Alemania para ver de cerca a su presidente. Con mucha felicidad, los ecuatorianos residentes en ese país europeo abarrotaron el Teatro Urania de Berlín. Los ecuatorianos demostraron al presidente su talento, arte que ha sido premiado y muy reconocido en el viejo continente. Leo Rojas fue uno de ellos. Pues una tristeza, una vergüenza que teníamos con los gobiernos. La verdad, no, le voy a ser sincero, yo perdía la fe de que algún día nos íbamos a encontrar así, como estamos esta noche. A muchos no les cabía la emoción por el acercamiento del presidente a los migrantes, que aún cumpliendo una apretada agenda, se dio tiempo para rendirles cuenta. El euro que ganaban con el sueldo de su frente, el dólar que ganaban, lo enviaban a su país, además se olvidaron de su patria. Y son esas remesas de migrantes las que mantuvieron la economía nacional hasta el inicio de nuestro gobierno. Al oír nuestro himno nacional, todo muy hermoso, y tener ese gran gusto, satisfacción de haberle tenido a nuestro presidente aquí. Hemos logrado ahora la dignidad, el orgullo, y sabemos que algún día regresaremos. Y no solo eso depende de nuestro presidente, eso depende de cada persona para así hacer grande a nuestro país. Por calumnias contra el ciudadano Rafael Correa, la justicia ecuatoriana sentenció con prisión y multa al asambleísta Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. La jueza encargada del caso impuso una condena de 18 meses de prisión al asambleísta Clever Jiménez y al activista político Fernando Villavicencio, mientras que a Carlos Figueroa le impuso 6 meses de encarcelamiento. Además, deberán indemnizar al mandatario Rafael Correa con más de $100.000. Para el abogado del presidente de la República, la inmunidad parlamentaria no cubre a Jiménez en este caso. La inmunidad parlamentaria no es de ninguna manera impunidad, y que se trata, como dicen los tratadistas, de un principio, de una prerrogativa de ratio functionalitis, es decir, que se trata de un privilegio en el ejercicio de la función. Esto una vez que no comprobaron dentro del proceso que el presidente de la República había ordenado disparar contra el hospital de la policía para luego fingir su rescate el pasado 30 de septiembre de 2010. Nadie llegará a la conclusión de que fiscalizar es lo mismo que injuriar, de que una parte de la fiscalización es la calumnia, de que como a cuenta de fiscalizar se puede lastimar la honra de las personas en el Ecuador. En relación a la apelación que los acusados dicen presentarán a la Corte Penal Internacional, Ochoa manifestó que no cree que este organismo acoja este pedido. No creo que las injurias, las calumnias y las mentiras puedan tener algún eco o algún asidero en la Corte Penal Internacional. Es más, estos organismos de justicia son absolutamente selectivos cuando se trata de admitir a trámite alguna denuncia o algún planteamiento de un ciudadano, por más que éste ejerza una función de representación política. Para el presidente de la República es hora de reaccionar y no permitir este tipo de abusos. Por favor, Ecuador, reacciona. No podemos permitir a clase mentirosos, iré luchando y verán que este será el mejor legado para la posteridad. Ya acabar
con esta cultura de la mentira y los sinvergüenzas de siempre. Así, habrá que esperar que se resuelven las apelaciones para conocer el resultado final de este caso. Diego Campos, El Ciudadano al Día. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, concretó con el gobierno alemán 3 instrumentos de entendimiento para el fortalecimiento del talento humano, el intercambio científico y la transferencia tecnológica en la educación superior ecuatoriana. Más buenas noticias. Con el apoyo del gobierno nacional, el canal de riego Zapotillo irriga 3.000 hectáreas de cultivos. Con el agua del canal, los habitantes sembraron 882 hectáreas de maíz, 502 hectáreas de arroz, 208 de cebolla, entre otros productos. Una amplia agenda de actividades culturales presentará el Cabildo Quiteño para celebrar los 35 años de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. La Luz de América presenta una agenda de participación ciudadana para celebrar los 35 años de otorgársele el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, con una serie de actividades que implica la apropiación de una memoria histórica de identidad social. Pero no vamos a celebrar solo un día, vamos a tener todos estos meses de hoy hasta el 8 de septiembre para poder razonar, reflexionar sobre el significado que tiene que seamos una ciudad patrimonial. En el marco de esta celebración, también se entregaron obras a la comunidad como las nuevas instalaciones del Yacu que enorgullecen a los habitantes de Quito. Está hermoso, está a la altura de nuestra capital, o sea, no tenemos que envidiar a otras capitales del mundo. Esa es la maravilla que tiene el patrimonio, que se construye finalmente en un escenario que va más allá de las generaciones y que por lo tanto nos hace ver vivencialmente, presentemente, esa historia. El Quito de Legarda, el Quito de Caspicara, el Quito de las leyendas, de los dulces y tradiciones, se fusiona con el Quito de hoy, de su gente. Y los espacios que nos hablan de su historia serán futuros escenarios para el progreso de su comunidad. Gabriela Novoa, El Ciudadano al Día. El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Educación, entregará más de 2.321.000 textos escolares a los estudiantes de Educación General Básica del régimen Costa, que iniciará en mayo el próximo año lectivo. Por primera vez distribuirá textos de inglés a 838.000 niños y adolescentes de octavo, noveno y décimo de básica y de los primeros cursos de bachillerato. El gerente del Banco Central deslindó responsabilidades por las irregularidades cometidas en las cuentas de la alcaldía de Riobamba. El gerente general del Banco Central del Ecuador, Mateo Villalba, descartó alguna relación con el desvío de fondos del municipio de Riobamba, tras el pedido del alcalde Juan Salazar de incluir a la entidad financiera en la investigación del caso. Villalba asegura que no se trataría de un hackeo en las cuentas, sino de un mal manejo de las claves en el municipio, ya que aclara que hay evidencia de que responsables del municipio firmarían el acta de control de la clave para el acceso respectivo al sistema de pagos. Las transferencias a las que alude el alcalde de Riobamba cumplieron todos los protocolos y, de acuerdo a los reportes del sistema, de los cuales yo les voy a entregar copia a ustedes, se realizaron con la clave de autorización del alcalde y con las claves de registrador del tesorero de la municipalidad de Riobamba. De la misma manera, el gerente de esta entidad financiera señaló que el central cuenta con un sistema de seguridad único para evitar cualquier anomalía, la cual no se ha registrado, y reiteró que están dispuestos a colaborar con las investigaciones. A la municipalidad, a la fiscalía, a todas las autoridades competentes que deseen venir a indagar para que finalmente se establezcan las responsabilidades en este hecho denunciado. La Fiscalía General del Estado llevará el caso y continuará con las indagaciones pertinentes a ambas entidades. Joana Rosales, El Ciudadano al Día. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales analizó con expertos y académicos el tema de la plurinacionalidad y los conocimientos ancestrales en el Ecuador.
Ecuador, un país plurinacional que reconoce la importancia de los conocimientos ancestrales, respeta y lucha porque estos prevalezcan a través de la historia. Este tema ha sido motivo de la realización de un simposio organizado por la Flaxo con la intervención de expertos, académicos nacionales e internacionales. Somos el segundo lugar del planeta con la mayor biodiversidad y la mayor diversidad cultural y lingüística. Después de China y el sureste asiático, somos el segundo lugar en el planeta con esta concentración de diversidades. Líderes indígenas, críticos, evaluadores, agencias de cooperación, organismos multilaterales promocionan el diálogo de saberes ancestrales. Conocimientos como el cultivo del maíz, el manejo del agua, la medicina tradicional, aún son ejes primordiales en el desarrollo de un país y del Ecuador dentro de nuestra política del buen vivir. Tenemos que reconocerlos como saberes tan válidos como otros y tenemos que ponerlos a dialogar desde una posición de yo también voy a aprender de esos y no solo ellos de mí, ¿no? En la revalorización de la lengua indígena es donde se considera está el conocimiento ancestral. Cada gobierno debe tener políticas públicas que promuevan el respeto y la utilización del conocimiento tradicional. La existencia de un convenio mundial sobre diversidad biológica y las políticas públicas de cada gobierno legalizan el pluralismo ideológico y tradicional. Joana Rosales, El Ciudadano al Día. Más buenas noticias. En febrero de 2013, la Reserva Monetaria Internacional del país aumentó en $1.385 millones, lo que significó que el saldo en ese mes alcance los $4.212 millones. En lo internacional, pese al llamado del candidato presidencial de Venezuela, Enrique Capriles, sus seguidores continúan protagonizando cacerolazos y protestas. El Senado argentino declaró constitucional la ley de medios. Enseguida, estas y otras informaciones en el siguiente resumen internacional. Pese al pronunciamiento de Enrique Capriles, ex candidato por la oposición venezolana, sobre las afectaciones de las protestas en el país, los atentados no terminan. Sus seguidores continúan protagonizando cacerolazos y levantamientos violentos que desestabilizan a la sociedad. La oposición venezolana finalmente consignó ante el Consejo Nacional Electoral un documento en el que se solicita la revisión del proceso electoral presidencial pasado. Después de las protestas violentas, la oposición venezolana sigue manteniendo un discurso aparentemente pacífico. El Senado argentino declaró constitucional la ley de medios, pero se pidió que la Corte Nacional de Justicia resuelva un apartado de la norma. El numeral 45 habla sobre el acceso a frecuencias en radio y televisión. El Senado colombiano debatirá sobre el matrimonio homosexual en los próximos días. Simpatizantes y miembros de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero e intersexual se manifiestan a favor en la Plaza Bolívar en Bogotá. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. Les agradezco por acompañarnos y los espero en nuestra próxima emisión. Pero antes, les invito a que nos sigan con el entrevistado de hoy. ¿Qué tal, amigos televidentes del Ciudadano? Bienvenidos a un diálogo más, esta vez con la embajadora de Bolivia en Ecuador. Ella es Maribel Santamaría, con quien vamos a conversar los siguientes minutos sobre temas importantes que están pasando en la región. Bienvenida, embajadora, y preguntarle primero por qué Bolivia pone en agenda el tema de la soberanía marítima en estos momentos, en estos últimos años. Muchas gracias, hermano Santiago. Asimismo, un saludo cordial, revolucionario al pueblo ecuatoriano. Bueno, más que todo, más importante primero conocer un poco de historia. Bolivia en 1825, el 6 de agosto, nace a la vida republicana independiente con el Océano Pacífico, litoral, con más de 120.000 kilómetros cuadrados y una costa de 400 kilómetros de costa. En ese entonces, pues Bolivia tenía una extensión territorial de 2.363.769 kilómetros cuadrados.
Actualmente solamente contamos con 1.098.581 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, el litoral boliviano era bastante rico, es bastante rico, ¿no? En salitre, en guano y también en lo que es el cobre. Justamente en esas épocas, en 1879, vienen empresas inglesas, ¿no?, a adjudicarse el guano y salitre, para la explotación de guano y salitre. En esto el gobierno o el Congreso boliviano decreta, ¿no?, el impuesto de 10 centavos de bolivianos. Ha sido causa para que tropas chilenas invadan, ¿no?, el 14 de febrero de 1879. Realmente Bolivia no estaba preparado, no tenía un ejército preparado para poder defenderse, ¿no? Entonces han sorprendido. Entonces ha sido una invasión donde se ha perdido 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, ¿no?, y 400 kilómetros de costa. Y desde esa fecha realmente ha habido intentos, ¿no?, de diálogos, pero no han sido fructíferos. Y justamente en 1904 se firma un tratado, ¿no?, un tratado de amistad, de paz, donde fijan los límites, pero también ha sido impuesto, ¿no?, por el gobierno chileno, bajo amenazas. Pero ¿por qué Bolivia decide poner este tema en la agenda de los medios latinoamericanos en estos momentos, en estos últimos años? Porque para Bolivia no tener una salida al mar ha costado una importante, una incalculable, realmente en tema económico, ¿no? Nos ha afectado bastante en nuestro desarrollo, porque no tenemos una salida al Océano Pacífico, por tal razón no podemos sacar nuestros productos tampoco, ¿no?, y hacer intercambio. Y eso es más que todo, ¿no?, durante tantos años, son 134 años que Bolivia está sin su salida al Océano Pacífico. Entonces, por eso el gobierno boliviano, los gobiernos que han pasado, siempre ha habido, ¿no?, ese punto de poder solucionar por vía del diálogo, ¿no?, pero el gobierno chileno nunca ha accedido, ¿no?, al diálogo. Por eso estos últimos tiempos, presidente Morales, y también en consenso con el pueblo boliviano, ha tomado la decisión de, por vía también pacífica, interponer la demanda ante la Corte Internacional de la Haya, donde se pueda también solucionar estas controversias que a ambos países realmente nos afectan, ¿no? Justamente eso, preguntarle qué respuestas esperan ustedes obtener de la Corte de la Haya. Bueno, que realmente se haga justicia, ¿no?, porque nuestra salida al mar es un derecho irrenunciable, también que está plasmado en nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, nosotros esperamos, pues, que la Corte Internacional de la Haya haga justicia, ¿no?, a esta demanda histórica, ¿no?, que el pueblo boliviano ha presentado. Asimismo, también pedimos también la solidaridad, ¿no?, de todos los pueblos, ¿no?, realmente para que realmente exista la integración, ¿no?, la patria grande que decimos, la construcción, porque si no hay esa integración, realmente a veces es difícil también para los países. ¿Cuántos países han mostrado su respaldo en Latinoamérica en esta búsqueda de Bolivia, en este anhelo boliviano de obtener una salida al mar? Bueno, han sido varios países, ¿no? Por ejemplo, desde siempre, ¿no?, Hugo Chávez, presidente, cuando estaba en vida, él también decía, ¿no?, sueño con bañarme en las costas, ¿no?, en el Océano Pacífico de Bolivia, en el mar de Bolivia. Pero lamentablemente también, ¿no?, hasta el actual no se da, y asimismo también hay apoyo, ¿no?, pero más que todo de los pueblos, ¿no?, de las bases, ¿no?, de los movimientos sociales. En Chile mismo los movimientos sociales apoyan esta demanda, ¿no?, porque ha sido para nosotros tal vez, y también para el pueblo chileno y también para el pueblo boliviano, no hay una relación diplomática entre ambos países. Nosotros necesitamos también, ¿no?, integrarnos, ¿no?, con ellos, son nuestros vecinos, pero lamentablemente por estos puntos es complicado, ¿no? Entonces, luego del lamentable deceso del comandante Hugo Chávez, ¿qué pronunciamiento ha tenido Venezuela ya con el presidente Maduro respecto a este tema? ¿Han conversado con él o con funcionarios del gobierno venezolano sobre el tema de la salida marítima boliviana? Bueno, se está haciendo, ¿no?, una difusión también a nivel de las diferentes instancias diplomáticas para poder también, ¿no?, poner en conocimiento, ¿no? Muchos no conocen, ¿no? Muchos países piensan que tal vez Bolivia no tiene, o sea, que ha nacido a la vida republicana sin su salida al mar.
Entonces, pero es muy importante hacer conocer nuestra historia, cómo se ha perdido, ¿no? Entonces, lo que Bolivia quiere es realmente un acceso, ¿no? Un acceso que tenga, que le permita, ¿no? Realmente desarrollarse, ¿no? Como país, porque estar encerrados, enclaustrados, realmente es bien difícil para el pueblo boliviano, donde también, ¿no? Nos afecta bastante. En este sentido también se han emprendido diálogos con organismos internacionales como la OEA, como UNASUR, que han dicho en qué punto están esos diálogos. Esperamos, ¿no? De la UNASUR, de la OEA y todos los organismos internacionales que puedan, ¿no? También ellos hacer, ¿no? Un hincapié a esta demanda que históricamente Bolivia presenta, ¿no? Entonces puedan también apoyar, ¿no? Como también a Malvinas estamos apoyando, Bolivia apoya firmemente, ¿no? A recuperar nuestras Malvinas, ¿no? Entonces, de la misma manera esperamos el apoyo de los organismos internacionales como es la UNASUR, la OEA, de todos los de la ALBA, ¿no? CELAC, que nos puedan apoyar, ¿no? Más que todo la solidaridad por justicia, por derecho. Hay voces que hablan de un intento desestabilizador en Venezuela. ¿Qué posición tomará Bolivia frente al gobierno venezolano que recién ganó las elecciones y que está liderado por Nicolás Maduro? Bueno, Bolivia siempre ha sido un país de hermandad, de integración. Nosotros como Bolivia siempre apoya, ¿no? a los procesos que se viven actualmente en los diferentes países, ¿no? Procesos de cambio, procesos revolucionarios. Y en Venezuela particularmente se ha visto durante tantos años, ¿no? 14 años de gobierno del presidente Chávez, ha demostrado eso, ¿no? Acercarse al pueblo, ¿no? Hacer justicia social, más que todo es lo que se quiere. El pueblo quiere la atención a los más pobres, a los más humildes, ¿no? Entonces, es una transformación que está viviendo Latinoamérica, no solamente el pueblo venezolano, ¿no? A nivel Latinoamérica estamos en ese proceso de transformación. Por lo tanto, es muy importante respaldar el apoyo y como pueblo boliviano, como el gobierno boliviano, es siempre apoyado, ¿no? A Venezuela y a todo el país hermano que se quiera, estamos siempre dispuestos a apoyar. Entonces, los intentos desestabilizadores de la derecha fascista siempre van a existir, no solamente va a ser en Venezuela, ¿no? En todos los países, ¿no? Existen, pero para eso lo más importante es la unidad y la conciencia del pueblo, ¿no? Se ha visto muy bien, por la derecha no duerme, ¿no? No duerme, pero nosotros como países latinoamericanos, el pueblo también ya no es pues ciego como antes, ¿no? Ya se ha quitado la venda de los ojos, ¿no? Entonces, no estamos en esas épocas, ¿no? Dictatoriales, ¿no? De poder querer asumir o a través de golpes de Estado, ¿no? Creo que ahora es lo más importante, el pueblo tiene que gobernar juntamente, ¿no? Con sus elegidos. Si Maduro ha ganado legalmente, ¿no? Entonces tiene que respetar, ¿no? Y el pueblo boliviano siempre ha apoyado, ha respaldado a su presidente Evo Morales Ayma en distintas conferencias, siempre ha manifestado su respaldo y apoyo y va a seguir siendo así, ¿no? El canciller boliviano Choquehuanca se manifestó también en respaldo a Ecuador contra el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un par de meses. ¿Qué posición tiene Bolivia respecto a eso? ¿Mantiene esa crítica, ese cuestionamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su funcionamiento en los países de América Latina? Es así y mantiene, ¿no? Eso que siempre es muchas veces se piensa, ¿no? Se habla de organismos internacionales de defensores de los derechos humanos, pero lamentablemente en muchas situaciones no son equitativos, ¿no? Muchas veces se habla también del presupuesto, que todas las relatorías deberían compartir un presupuesto equitativo, pero se ha visto más, ¿no? A donde la prensa, ¿no? Para ellos es muy importante también, lo han visto como estrategia de vender, pero nosotros estamos convencidos de que la sede debe ser en los países donde integran, ¿no? Donde están conformados, en Latinoamérica. No puede estar en otro país que no es miembro, ¿no? Del CIDH. Entonces, mantiene la posición Bolivia, el canciller Choquehuanca ha sido firme y contundente en tomar esa decisión y se va a mantener, sigue nuestra posición. Con esta política de integración en estos temas, en lo que se refiere a la UNASUR, a la OEA, a la CID, ¿qué aspira Bolivia a obtener en su intento de conseguir la salida al mar? Más que todo, la integración, el apoyo de todos los hermanos, ¿no? De todos los hermanos países de Latinoamérica, ¿no? Tiene que haber esa unión. Cuando un país necesita analizar, todos tenemos que trabajar en comunidad, en conjunto, ¿no? ¿Cómo convencerle al pueblo chileno de que Bolivia se merece una salida al mar? El pueblo chileno tiene que estar convencido porque ellos saben históricamente que esa ha sido una invasión injusta, ¿no?
también ellos tienen que sensibilizarse. Es que no puede ser que en pleno siglo XXI estemos, ¿no?, actuando de esta manera, ¿no? Entonces, el gobierno chileno tiene que analizar bastante, más que todo por una integración de nuestros pueblos, porque es nuestro vecino, ¿no? Es un vecino país entre Chile y Bolivia, y no puede haber, por estos pequeños temas, para nosotros que es bastante grande, que ¿no?, que estén rotas las relaciones entre ambos países. Finalmente, preguntarle, el pasado 3 de marzo hubo la inauguración del Año Internacional de la Quinoa. ¿Qué está preparando Bolivia para mantener esta costumbre alimentaria? Bueno, gracias también, ¿no?, al presidente Evo Morales, ¿no?, que ha planteado en la ONU declarar el 2013 Año Internacional de la Quinoa, ¿no? Realmente la quinoa es un grano, un cereal milenario, ¿no?, que ha traspasado miles de años, ¿no? Realmente este cereal es muy importante en la nutrición por sus cualidades, ¿no?, nutritivas que tiene, ¿no? Tiene más de los 10 aminoácidos esenciales que el cuerpo requiere, tiene vitaminas, minerales importantes, ¿no? Entonces es muy importante mantener, difundir, ¿no es cierto?, los valores cualitativos que tiene, ¿no?, de calidad este grano cereal, ¿no? Entonces, para esto Bolivia, esta gestión va a realizar las diferentes difusiones en los diferentes países para poder hacer conocer, ¿no?, la importancia, ¿no?, más que todo para la soberanía alimentaria, ¿no?, de nuestro pueblo. Entonces es muy importante consumir, también extender su producción, ¿no? Bolivia actualmente exporta, ¿no?, a países como Europa, América, inmensas cantidades también de quinoa, ¿no? Tiene más de 100.000 hectáreas de siembra y más de 58.000 toneladas métricas de rendimiento para este año 2013, ¿no? Está calculado. Entonces, en Bolivia se está poniendo mayor énfasis, ¿no?, en esto para poder seguir extendiendo nuestros cultivos, ¿no?, en tema de quinoa. Embajador, ¿algún otro detalle que usted desee dar a conocer a la ciudadanía ecuatoriana respecto a lo que viene haciendo el país hermano de Bolivia en la política internacional y en su política interna? Sí, es muy importante siempre, como Bolivia y Ecuador y también los países de Latinoamérica, antes siempre estábamos unidos, ¿no? Como el Abya Yala decía, ¿no?, con la colonización, bueno, han venido colonizándonos, pero ahora estamos en este proceso también, ¿no?, de integrarnos, de hermanarnos más, y justamente eso es el trabajo de Bolivia, ¿no?, de poder aún más fortalecer nuestros lazos de amistad que históricamente existen entre Bolivia y Ecuador, ¿no? Y al pueblo ecuatoriano también pedirles, ¿no?, siempre trabajemos en esto, ¿no?, en la unidad, ¿no?, apoyando, fortaleciéndonos ambos países y también todos trabajar unidos, ¿no?, a nivel Latinoamérica. Eso es lo más importante, ¿no? Gracias, muy amable. Ha sido la embajadora de Bolivia, Maribel Santamaría, quien nos acompañó estos minutos en El Ciudadano TV. Nosotros les dejamos la invitación para que nos puedan seguir en una próxima ocasión.